Mi vecino apareció en mi puerta exigiendo que pagara una deuda que mi hijo había pedido a escondidas. No traía solo una cifra, traía intereses abusivos, amenazas escritas y una frase que repitió como si fuera una sentencia. La familia responde por la familia. Lo dijo cuando yo todavía no entendía de qué deuda hablaba. Lo dijo cuando mi hijo se quedó pálido detrás de mí. Y lo dijo una tercera vez cuando le pedí ver el contrato y su sonrisa de vecino amable desapareció. Hasta ese día, yo creía que Víctor era uno de esos vecinos serviciales que siempre estaban disponibles para prestar una herramienta, cargar una bolsa o dar un consejo que nadie pidió, pero que tampoco molestaba demasiado. Después descubrí que no era servicial, era paciente, no ayudaba a la gente, la estudiaba. Mi nombre es Ricardo, tengo 49 años, soy técnico de mantenimiento industrial y tengo un hijo de 21 años llamado Lucas. Mi esposa murió cuando Lucas tenía 15, así que durante años fuimos solo él y yo, aprendiendo a vivir con una silla vacía en la mesa, con silencios que ninguno sabía llenar y con esa torpeza que tienen los hombres cuando se quieren mucho, pero no siempre saben decirlo. Lucas no era un mal muchacho. Quiero dejar eso claro desde el principio. No era perfecto. Era joven, orgulloso, impulsivo y demasiado preocupado por parecer adulto. A veces creía que ser adulto significaba no pedir ayuda nunca. Y esa fue exactamente la grieta por donde entró Víctor. Lucas trabajaba medio tiempo en una tienda de repuestos y estudiaba por las noches. Tenía un coche viejo que yo le ayudé a comprar. No era gran cosa, pero para él significaba independencia. Yo le había enseñado a manejar sus cuentas, a no gastar más de lo que entraba, a preguntar antes de firmar cualquier cosa y a no esconder un problema solo porque le diera vergüenza. Pero una cosa es enseñar y otra muy distinta es que un hijo te escuche cuando la vergüenza le está quemando por dentro. Todo empezó por un choque menor. Lucas no me lo contó al principio. Me enteré después. Había tomado el coche de Mateo, un amigo suyo, para moverlo dentro de un estacionamiento. Según él, el coche estorbaba y quiso ayudar. Calculó mal, golpeó una columna y dañó una parte lateral. No fue un accidente grave. Nadie salió herido. No hubo policía. No hubo ambulancia. No hubo escándalo. Pero la reparación era cara para alguien de su edad. El mecánico calculó $1.800. No era poco, pero tampoco era una ruina imposible. Si Lucas me lo hubiera dicho esa misma noche, me habría enojado. Claro que me habría enojado. Le habría preguntado por qué movió un coche ajeno sin permiso. Le habría dicho que un adulto responsable no arregla errores escondiéndolos. Le habría exigido trabajar para devolver cada centavo. Pero lo habría ayudado a resolverlo de forma limpia. Lucas no quiso eso. No quería ver mi cara de decepción. No quería escucharme decir que tenía que pensar antes de actuar. No quería sentirse niño. El amigo tampoco quería contarles nada a sus padres, porque le había dejado las llaves y sabía que también tendría problemas. Entre los dos decidieron que lo mejor era pagar rápido, reparar el coche y fingir que todo había sido un roce menor. Pero Lucas no tenía $1.800. Tenía algo de ahorro, un salario parcial y una vergüenza enorme. Y entonces apareció Víctor. Víctor vivía 3 casas más abajo. Tendría unos 50 y tantos años. Siempre saludaba con una sonrisa. Sabía el nombre de todos. Prestaba escaleras, destornilladores, taladros, cables y cualquier cosa que lo hiciera parecer indispensable. Si alguien llegaba con compras, él aparecía justo a tiempo para cargar una bolsa. Si un joven del barrio arreglaba una moto, Víctor se acercaba a dar consejos. Si una vecina necesitaba mover un mueble, él decía que para eso estaban los vecinos. Durante años lo vi como un hombre amable. Un poco metido, un poco demasiado atento, pero amable. Cuando mi esposa murió, fue de los primeros en tocar la puerta con comida. Me dijo que cualquier cosa que necesitara, ahí estaba. Dijo que entre vecinos también se hacía familia. Yo le agradecí. No éramos amigos cercanos, pero había confianza de barrio. Esa confianza tranquila que se construye con saludos, favores pequeños y años sin problemas grandes. Por eso Lucas creyó que podía escucharlo. O mejor dicho, por eso Víctor logró que Lucas creyera que podía escucharlo. Después supe que Víctor notó el problema antes que yo. Vio a Lucas hablando nervioso por teléfono. Lo vio revisar el coche de Mateo. Lo vio salir de la tienda de repuestos con cara de preocupación. Se le acercó como quien no quiere nada. Le preguntó si todo iba bien. Lucas dijo que sí. Víctor insistió. Le dijo que lo veía con cara de deuda. Esa frase debió ser una alarma. Para un muchacho asustado, sonó como comprensión. Lucas le contó una parte. No toda, solo que debía dinero por una reparación y que no quería que yo me enterara todavía. Víctor le puso una mano en el hombro y le dijo que todos se equivocaban. Que lo importante era resolver como hombre. Como hombre, a los 21 años, esas palabras pesan más de lo que deberían. Víctor le ofreció prestarle el dinero. Le dijo que me pagaba en unas semanas si nadie se enteraba. Lucas dudó. Le dijo que era bastante. Víctor respondió que para eso estaban los vecinos. Que confiaba en él. Que era mejor deberle a alguien conocido que meterse con bancos o tarjetas. Lucas aceptó. Firmó un papel que, según Víctor, era solo para dejar constancia. No lo leyó completo. No pidió copia clara. No me llamó. No habló con nadie. Firmó. Ahí empezó todo. Durante las primeras semanas, Lucas intentó pagar. Entregó parte de su sueldo. Vendió unos audífonos. Dejó de salir. Canceló una compra que quería
quería hacer desde hacía meses. Pero el monto no bajaba como esperaba. Víctor empezó a hablarle de intereses, luego de retrasos, después de cargos por gestión, después de penalizaciones por no pagar en la fecha exacta. La deuda pasó de 1.800 a 2.300, luego a 2.900, luego a 3.700. Cuando Lucas se asustó, Víctor cambió de tono. Al principio los mensajes eran casi amistosos. Le decía que cumpliera y todo estaría bien. Le decía que él no quería meter a nadie más. Le decía que entre hombres se arreglaban esas cosas. Después fueron más duros. Si no pagas el viernes, se suma penalización. No me obligues a hablar con tu padre. La vergüenza sale cara, Lucas. No juegues conmigo. Yo no sabía nada, pero empecé a notar cosas. Lucas evitaba pasar por la acera de Víctor. Si íbamos juntos y Víctor estaba afuera, Lucas bajaba la mirada o fingía revisar el celular. Llegaba más callado, comía menos, se encerraba en su cuarto. Si recibía mensajes, se ponía tenso. Una noche lo encontré sentado en la cocina con el teléfono en la mano. Le pregunté si todo estaba bien. Se sobresaltó. Dijo que sí. Le dije que no parecía. Respondió que solo estaba cansado. No insistí. Ese fue mi error. O uno de ellos. No porque fuera mi culpa lo que hizo Víctor, sino porque a veces los hijos te muestran una puerta entreabierta y uno, por respeto a su edad, no empuja. Pensé que Lucas necesitaba espacio. Pensé que estaba lidiando con trabajo, estudios, quizá una chica. Pensé que si era importante me lo diría. Pero la vergüenza no habla sola. La vergüenza se esconde. Y los abusivos lo saben. La tarde en que Víctor apareció, yo acababa de llegar del trabajo. Tenía grasa en las manos, cansancio en los hombros y la cabeza en otra parte. Tocaron la puerta con 3 golpes secos. Abrí. Víctor estaba allí, con una carpeta bajo el brazo. No sonreía como siempre. Dijo que teníamos que hablar de Lucas. Mi cuerpo se tensó. Le pregunté qué había pasado. Dijo que mi hijo le debía dinero. Durante unos segundos no entendí. Le pregunté qué dinero. Víctor miró por encima de mi hombro. Dijo que mejor llamara a Lucas. Lucas estaba en casa. Lo escuché moverse en su cuarto cuando mencionaron su nombre. No salió. Lo llamé. Nada. Lo llamé otra vez. Salió despacio. Nunca olvidaré su cara. Pálida, avergonzada, con miedo. No miedo de mí exactamente. Miedo de que algo que había intentado esconder ya no tuviera donde esconderse. Le pregunté si era verdad. Lucas abrió la boca, pero no salió nada. Víctor respondió por él. Dijo que claro que era verdad, que el muchacho pidió ayuda, él se la dio y ahora había que responder. Lo miré. Le dije que le había preguntado a mi hijo. Lucas tragó saliva y dijo que sí, que le había pedido prestado. Sentí decepción. No voy a mentir. Sentí enojo también. Pero sobre todo sentí una alarma extraña por la forma en que Víctor parecía disfrutar que mi hijo no pudiera mirarme. Le pregunté cuánto. Lucas bajó la cabeza y dijo que 1.800. Víctor soltó una risa seca. Dijo que eso fue al principio. Lo miré. Le pregunté cuánto decía el que debía ahora. Respondió que, con intereses, retrasos y gastos, 5.600. El silencio fue brutal. Lucas levantó la cabeza de golpe. Dijo que no era eso. Víctor giró hacia él y dijo que era eso si pagaba cuando dijo. Levanté una mano. Le dije a Víctor que no le hablara así. Víctor volvió a mirarme. Dijo que no había ido a pelear, que había ido a cobrar, que había ayudado a mi hijo cuando nosotros no estábamos. Le dije que yo estaba. Respondió que Lucas no quiso molestarme. Lucas cerró los ojos. Víctor lo estaba usando. Cada palabra, cada pausa, cada mirada. Le pedí ver el contrato. Víctor sonrió apenas y dijo que no hacía falta llegar a eso. Le respondí que sí hacía falta. Dijo que mi hijo sabía lo que firmó. Le respondí que yo no. Dijo que entre vecinos no deberíamos andar con papeles. Le recordé que él había venido con una carpeta a mi puerta. Su sonrisa desapareció un poco. Dijo que era porque mi hijo no estaba cumpliendo. Le pedí que me enseñara exactamente qué firmó. Víctor se acomodó la carpeta bajo el brazo y dijo que él fue bueno, que dio dinero sin hacer preguntas, que ahora lo justo era que la familia respondiera. Le dije que la familia respondía por lo que firmaba. Entonces dijo la frase: la familia responde por la familia, como si fuera una ley que él acababa de inventar y yo debía obedecer. Le respondí que no, que la familia protege a la familia. No firma cheques a ciegas para un vecino que aparece con amenazas. Víctor endureció la mandíbula. Me dijo que tuviera cuidado con esa palabra. Le pregunté si se refería a amenazas. Dijo que él no amenazaba, que cobraba. Le respondí que entonces me mostrara el contrato, el detalle de pagos, los intereses y cómo llegó de 1.800 a 5.600. Lucas estaba temblando. Lo vi de reojo. Eso cambió mi enojo. Hasta ese momento estaba furioso con él por ocultarme la deuda. Pero cuando vi cómo reaccionaba cada vez que Víctor hablaba, entendí que allí había algo más que una mala decisión. Había miedo. Víctor dio un paso atrás. Dijo que tenía hasta mañana. Le respondí que no. Me miró sorprendido. Le repetí que no iba a aceptar plazos inventados. Le pedí que enviara los documentos ese mismo día. Todo por escrito. Dijo que, si quería papeles, también podía haber consecuencias. Le pregunté si eso era otra amenaza. Dijo que era una advertencia. Le respondí que perfecto. Que la mandara por escrito también. Por primera vez, Víctor pareció perder el control de la escena. No esperaba que yo no pagara. No esperaba que no gritara a Lucas
Lucas delante de él. No esperaba que pidiera documentos. Esperaba vergüenza. Esperaba miedo. Esperaba que yo sacara dinero para evitar que el barrio supiera que mi hijo debía. No se lo di. Se fue diciendo que era mi última oportunidad. Que no lo obligara a hacer eso más grande. Cerré la puerta. Lucas se quedó en medio de la sala. No se movía. Yo respiré hondo. Quería gritar. Quería preguntarle cómo pudo ser tan tonto. Quería decirle que le había advertido 1000 veces sobre deudas. Pero vi su cara y entendí que gritar en ese momento solo iba a terminar de empujarlo hacia el lugar donde Víctor lo quería. Vergüenza, silencio y miedo. Le dije que se sentara. Lucas se sentó. Yo también. Durante unos segundos ninguno habló. Luego le dije que ahora me iba a contar toda la verdad. No la versión bonita. No la versión para que me enojara menos. Toda. Lucas se quebró. No de forma escandalosa. Solo se le llenaron los ojos de lágrimas y bajó la cabeza. Me contó lo del coche de Mateo. Me contó que lo movió en el estacionamiento. Me contó que golpeó una columna. Me contó que Mateo tampoco quería decir la verdad. Me contó que Víctor lo vio preocupado, le preguntó, lo presionó con palabras de adulto y le ofreció dinero. Yo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté qué hizo Víctor después. Lucas sacó el teléfono con manos temblorosas. Dijo que tenía mensajes. Me mostró el chat. Al principio, Víctor era casi paternal. Le decía que estuviera tranquilo, que pagara dentro del plazo, que no iba a hablar conmigo si él cumplía, que esas cosas se resolvían entre hombres. Luego cambió. Hoy vencía el primer pago. Cada día suma. Si no puedes con 1800, imagínate con intereses. Después vinieron los mensajes que me hicieron apretar la mandíbula. No me hagas ir a tu casa. Tu papá parece hombre de palabra. Él sabrá responder. Tu madre no está, pero seguro te daría vergüenza que otros sepan cómo manejas tus asuntos. Mi esposa muerta convertida en arma. Seguí leyendo. La vergüenza sale cara. No te conviene hacerme quedar mal. Si tu familia no paga, se van a arrepentir. Puedo hablar con tu jefe. Puedo contarle a Mateo que eres un cobarde que no paga. Cada vez que me ignores, sube. Le devolví el teléfono a Lucas porque me di cuenta de que lo estaba apretando demasiado. Le pregunté cuánto le había pagado. Dijo que como 900. Le pregunté si tenía comprobantes. Dijo que algunos pagos fueron en efectivo. Cerré los ojos. Le dije su nombre con cansancio. Él dijo que lo sabía. Le pregunté por los otros pagos. Respondió que fueron 3 transferencias. Le pedí que me mandara todo. Dudó. Le repetí que todo. Me pasó capturas, comprobantes y fotos borrosas de un papel que Víctor le había hecho firmar. Le pregunté si ese era el contrato. Dijo que sí, pero que Víctor tenía el original. Miré la foto. Mala calidad, pero suficiente para ver cosas extrañas. Interés semanal, penalización diaria, cargos por gestión. Una frase que decía que, en caso de incumplimiento, el deudor autorizaba comunicación con familiares, empleador o personas cercanas. Otra que decía que la familia directa podía ser contactada como responsable moral. Responsable moral, no legal, moral. Víctor había mezclado palabras para asustar a un muchacho. Le pregunté si leyó eso antes de firmar. Lucas negó. Dijo que Víctor le aseguró que era solo para asegurar que pagara. Le pregunté si le dio copia. Dijo que no, una copia clara. Le pregunté si le explicó intereses. Respondió que le dijo que eran bajos si pagaba rápido. Me levanté. Necesitaba moverme para no explotar. Le dije que estaba enojado con él. Lucas bajó la cabeza. Dijo que lo sabía. Le dije que estaba muy enojado. Dijo que sí. Le dije que fue idiota por ocultarlo, pero que necesitaba entender algo. Estaba más enojado con un adulto que vio su vergüenza y decidió explotarla. Lucas me miró. Era la primera vez esa tarde que me miraba de verdad. Me preguntó si no lo iba a echar. La pregunta me rompió algo. Le pregunté si de verdad pensaba eso. Dijo que no sabía. Que pensó que quizá yo. No terminó. Le dije que iba a enfrentar consecuencias. Que iba a trabajar para devolver lo que correspondiera. Que iba a contarme cada detalle. Que íbamos a revisar sus cuentas, sus hábitos y esa costumbre de esconder problemas hasta que reventaban. Pero que no iba a entregarlo a un abusivo para que aprendiera una lección. Lucas empezó a llorar en silencio. No lo abracé de inmediato. No porque no quisiera, porque también necesitaba que entendiera la gravedad. Después puse una mano sobre su hombro. Le dije que la próxima vez que tuviera vergüenza, viniera conmigo antes de que alguien la convirtiera en negocio. Esa noche no dormimos mucho. Organizamos pruebas. Creamos una carpeta. Contrato, mensajes, pagos, fechas, monto original, monto reclamado, amenazas, todo. Le escribí a Víctor. Le pedí copia completa del contrato, detalle de pagos recibidos, cálculo de intereses, penalizaciones aplicadas y monto reclamado. Le dije que no habría pago sin revisión documental y que toda comunicación debía ser por escrito. Respondió media hora después. Dijo que no me complicara, que mi hijo sabía lo que debía, que al día siguiente pasaría por la plata. Respondí que no habría pago en efectivo, que enviara documentos. Víctor contestó que si lo obligaba a hacerlo formal, no me iba a gustar. Le respondí que lo enviara por escrito. No contestó durante un rato. Después mandó fotos. El contrato completo, o algo que él llamaba contrato. Lo imprimí. Lo leí con Lucas. Cada línea era peor. El préstamo original aparecía como $1800, pero había un interés semanal tan alto que, si uno hacía cuentas,
meses, la deuda podía duplicarse en poco tiempo. Había penalización por retraso, cargo por visita de cobro, cargo por comunicaciones, cargo por riesgo de confianza. Eso decía, riesgo de confianza. Había una cláusula donde Lucas supuestamente renunciaba a reclamar por intereses, métodos de cobro o comunicación con terceros. Otra donde aceptaba que cualquier miembro de su familia podía ser informado y convocado a responder moralmente. Al final, la firma de Lucas. Torpe, asustada. Fecha. Busqué una calculadora. Hice cuentas. Incluso con los pagos que Lucas ya había hecho, Víctor reclamaba más de 3 veces la deuda original. No era un favor, era una trampa. A la mañana siguiente llamé a un conocido del trabajo, Ramiro, que tenía un hermano abogado. No le pedí que resolviera nada. Solo le pregunté si podía mostrarle un documento. Ramiro me dijo que se lo mandara, pero que por lo que yo contaba sonaba a usura de barrio. Esa palabra me golpeó. Usura. Yo la había escuchado antes, pero siempre como algo de películas o noticias. No como algo que podía estar sentado 3 casas más abajo saludando a los vecinos. Horas después, el hermano de Ramiro me llamó. Me dijo que eso no parecía un préstamo común, que había intereses abusivos, cláusulas intimidatorias, intentos de responsabilizar a terceros que no firmaron y mensajes que podían interpretarse como amenazas o coacción. Me aconsejó no pagar nada más en efectivo, guardar todo, no reunirme solo con Víctor, y si volvía a amenazar, documentar. Le pregunté por la deuda original. Respondió que esa era otra cosa. Mi hijo recibió dinero y había que ver cómo se liquidaba lo realmente debido, descontando pagos. Pero no debía aceptar intereses abusivos ni penalizaciones inventadas sin revisión. Le pregunté qué hacía ahora. Me dijo que consultara formalmente a una abogada de mi zona y considerara denuncias si había amenazas. Sobre todo, que no dejara que el miedo me hiciera pagar rápido. Eso era exactamente lo que Víctor quería. Rapidez, vergüenza, silencio. Le conté a Lucas. Se quedó mirando el suelo. Volvió a pedirme perdón. Le dije que ya lo sabía. Dijo que no quería que eso llegara a mí. Le respondí que eso fue lo que Víctor usó. Lucas asintió. Dijo que Víctor le repetía que, si yo me enteraba, pensaría que era un inútil. Sentí una furia fría. Le pregunté si le había dicho eso. Lucas me mostró otro mensaje. Tu padre parece de esos hombres que no toleran hijos inútiles. Mejor paga antes de decepcionarlo más. Me quedé mirando la pantalla. Víctor no solo cobraba dinero, estudiaba heridas. Sabía que Lucas temía decepcionarme. Y apretó justo ahí. Ese día, la historia dejó de ser solo una deuda. Empezó a ser una cacería. No de Víctor contra mi hijo, mía contra su mentira. Empecé a preguntar con cuidado. No fui casa por casa contando todo. No quería exponer a Lucas más de lo necesario. Pero hablé con Sergio, un vecino cuya sobrina había tenido problemas con pagos extraños tiempo atrás. Le pregunté si Víctor había prestado dinero a jóvenes del barrio. Sergio se quedó callado. Demasiado. Me preguntó por qué lo decía. Le respondí que le prestó a Lucas y ahora estaba cobrando 3 veces más con amenazas. Sergio cerró la puerta de su garaje y bajó la voz. Me dijo que a su sobrino le pasó algo parecido. Le pregunté si con Víctor. Asintió. Le prestó dinero para pagar una moto. Después cobró intereses raros. Su hermana terminó vendiendo unas joyas para callar el asunto. No quisieron denunciar porque el muchacho estaba avergonzado. Otra familia, otra vergüenza, otro silencio comprado. Después hablé con Marta, madre de un chico que se había mudado meses atrás. No le conté todo, solo pregunté si había tenido problemas con Víctor. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que su hijo le debía dinero, que nunca supieron cuánto de verdad, que pagaron para que dejara de llamarlo al trabajo. Le pregunté si tenía mensajes. Dijo que algunos. Le pedí que los guardara. Me miró, preguntó si yo iba a hacer algo. Le dije que sí. No sabía exactamente qué todavía, pero sabía que sí. Esa tarde Víctor volvió. No tocó una vez, tocó fuerte. Lucas estaba en su cuarto. Le dije que no saliera. Abrí con el teléfono grabando audio en el bolsillo de la camisa. No se veía, pero grababa. Víctor estaba más agresivo. Dijo que ya estaba cansado de jueguitos. Le di las buenas tardes. Dijo que no le viniera con buenas tardes. Preguntó si tenía su dinero. Le respondí que tenía sus documentos y estaba revisándolos. Dijo que no había nada que revisar. Le respondí que sí lo había. Dijo que mi hijo firmó. Le dije que mi hijo firmó un documento con condiciones abusivas. Víctor se acercó un paso. Me dijo que tuviera cuidado con acusarlo. Le respondí que tuviera cuidado con amenazar en mi puerta. Sonrió. Dijo que yo no entendía, que él ayudó a mi muchacho cuando nadie más lo hizo, que ahora yo quería hacerlo quedar como malo. Le recordé que le escribió a Lucas que, si mi familia no pagaba, nos íbamos a arrepentir. Su cara cambió apenas. Dijo que eso era una forma de hablar. También le recordé que escribió que podía hablar con su jefe. Respondió que si alguien no pagaba, uno buscaba cómo cobrar. Le dije que no conmigo. Víctor bajó la voz y dijo que era mi última oportunidad, que o pagábamos ese día o eso se ponía feo. Lo miré. Ya no veía al vecino que saludaba con herramientas en la mano. Veía a un hombre molesto porque el miedo había dejado de funcionar. Le dije que perfecto, que entonces hablaríamos con papeles, porque ya había visto los suyos y ahora iba a mostrar los míos. Frunció el ceño. Preguntó qué papeles. Le respondí que mensajes, contrato, pagos,
testimonios y una cita legal al día siguiente. La sonrisa se le borró. Dijo que yo estaba cometiendo un error. Le respondí que no, que el error fue creer que mi hijo iba a seguir solo. Víctor miró hacia la ventana, como si esperara ver a Lucas. Dijo que ese muchacho tenía que aprender. Le respondí que iba a aprender, pero no de él. Cerré la puerta. Dejé de verlo como el vecino amable que ayudaba con bolsas y prestaba herramientas. Empecé a verlo como lo que era, un hombre que se disfrazaba de servicial para acercarse a personas avergonzadas. Y mi hijo no iba a ser su próxima fuente de miedo. Al día siguiente llevé el contrato, los mensajes y los comprobantes de pago a una abogada. No fui para preguntar si mi hijo había cometido un error. Eso ya lo sabía. Lucas había pedido dinero a escondidas, había firmado sin leer, había pagado en efectivo, había ocultado el problema y había dejado que la vergüenza creciera hasta convertirse en una soga alrededor del cuello. Pero una cosa era el error de mi hijo, y otra muy distinta era lo que Víctor había hecho con ese error. La abogada se llamaba Mariana. Era directa, seria y tenía la costumbre de subrayar frases mientras leía. Le entregué la carpeta y le expliqué todo sin adornos. El préstamo original, la reparación del coche, la firma, los pagos parciales, los intereses, las amenazas, la visita a mi casa, la frase de siempre. La familia responde por la familia. Mariana leyó el contrato en silencio. Después leyó los mensajes. Luego volvió al contrato. No hizo una mueca exagerada. No se sorprendió como en una película. Solo dejó el bolígrafo sobre la mesa y dijo que Lucas cometió un error pidiendo dinero así, pero que Víctor cometió otro mucho más grave. Convirtió ese error en un mecanismo de control. Lucas estaba sentado a mi lado. No levantaba la vista. Mariana lo miró directamente. Le preguntó si entendía eso. Mi hijo tragó saliva y dijo que sí. Ella aclaró que no se lo decía para quitarle responsabilidad. Él recibió dinero y tenía que responder por lo que realmente debía. Pero eso no era una simple ayuda entre vecinos. Le pregunté qué veía. Dijo que veía intereses abusivos, penalizaciones desproporcionadas, cargos inventados, cláusulas intimidatorias, intento de responsabilizar moralmente a familiares que no firmaron, amenazas de exposición y posible coacción si se demostraba la presión por mensajes. Lucas cerró los ojos y dijo que firmó. Mariana respondió que firmar algo no convertía todo en válido. La gente firmaba muchas cosas bajo presión o sin entender. La firma importaba, pero no hacía legal lo abusivo. Esa frase fue importante para Lucas. Lo vi en su cara. Durante semanas, Víctor le había repetido que firmó, que firmó, que firmó, como si una firma hecha con miedo fuera una cadena eterna. Mariana nos dio pasos claros. No pagar intereses abusivos. No entregar efectivo. Toda comunicación por escrito. Reconocer solo la cantidad original pendiente, descontando pagos comprobables, mientras se revisaba la legalidad de los cargos. Documentar cualquier visita o amenaza. Y si Víctor volvía a intimidar, presentar denuncia por amenazas o acoso, además de una reclamación civil o de consumo según correspondiera. Le pregunté qué pasaba si Víctor empezaba a contar lo de Lucas. Mariana dijo que, si difamaba, se sumaba. Pero también dijo algo que se me quedó grabado: los abusivos usan la vergüenza porque funciona. Mientras tuviéramos miedo de que se supiera, él tendría poder. Lucas bajó la cabeza. Dijo que no quería que nadie supiera. Mariana suavizó un poco la voz. Le respondió que por eso Víctor lo eligió. Lucas levantó la mirada. Ella aclaró que no se refería a que él fuera débil. Se refería a que Víctor vio vergüenza. Los prestamistas abusivos de barrio no siempre buscan al más irresponsable. Buscan al que tiene más miedo de pedir ayuda. Yo sentí que alguien había puesto nombre a todo. Eso había hecho Víctor. No prestó dinero. Compró silencio. Mariana preparó una respuesta formal. No era una demanda todavía. Era una comunicación clara. Decía que reconocíamos la existencia de una cantidad original entregada a Lucas, pero rechazábamos intereses abusivos, cargos no pactados de forma válida, penalizaciones desproporcionadas, amenazas, comunicaciones a terceros y cualquier intento de responsabilizar a familiares no firmantes. También exigía que toda comunicación futura se hiciera por escrito o mediante asesoría legal. Antes de enviarla, miré a Lucas. Le dije que eso no significaba que lo salvara de su parte. Respondió que lo sabía. Le dije que iba a devolver lo que correspondía. Dijo que sí. Le aclaré que no a Víctor directamente, a través de un acuerdo claro, y que, si yo adelantaba algo, me lo devolvería trabajando. Aceptó. También le dije que cerraría la tarjeta que usaba mal, revisaría sus gastos conmigo y buscaría asesoría financiera. Asintió. Y luego le dije lo más difícil. Tenía que hablar con Mateo, el amigo del coche, con la verdad. Eso le dolió más. Me dijo papá, como si intentara pedir una excepción. Le repetí que con la verdad. No podía resolver una mentira con otra. Se quedó callado. Finalmente dijo que estaba bien. Ese fue el primer paso real, no el legal, el humano. Mi hijo dejó de esconderse. Mariana envió la comunicación esa misma tarde. Víctor respondió a los 40 minutos. No a ella, a mí. Preguntó si ahora nos escondíamos detrás de abogados. No respondí. Luego escribió que mi hijo firmó y que no nos hiciéramos los vivos. No respondí. Después escribió que, si eso se ponía legal, todos iban a saber lo que hizo el muchacho. Le reenvié el mensaje a Mariana. Ella me respondió que lo guardara y no contestara. No contesté. Ese
Esa noche Víctor volvió a aparecer frente a mi casa. Yo ya lo esperaba. Había puesto el celular a grabar antes de abrir. Lucas estaba dentro, con la instrucción clara de no salir. Abrí. Víctor tenía la cara tensa. Dijo que así que abogado. Le respondí buenas noches. Dijo que no le hablara como si eso fuera una reunión de oficina. Le dije que entonces no viniera a mi puerta a cobrar como si fuera cobrador. Dijo que prestó dinero de buena fe. Le respondí que cobró intereses abusivos. Dijo que eso lo diría un juez, no yo. Le respondí que perfecto. Entonces dejaríamos que lo revisara quien correspondiera. Víctor se acercó un poco. Dijo que no me convenía. Le pregunté si era otra advertencia. Dijo que yo tenía trabajo, reputación, y que mi hijo estudiaba. Que sería una pena que todo el barrio supiera que era un muchacho que pedía plata y no pagaba. Le dije que siguiera hablando. Me miró. Saqué el celular del bolsillo y lo levanté. Le dije que estaba grabado. Por primera vez lo vi retroceder. No mucho, pero retrocedió. Dijo que no tenía derecho a grabarlo. Le respondí que estaba en mi puerta, amenazando a mi familia. Dijo que no amenazó. Le recordé que acababa de decir que sería una pena que el barrio se enterara. Dijo que la gente hablaba. Le respondí que él hablaba. Esa era la diferencia. Se quedó unos segundos en silencio. Luego bajó la voz. Me ofreció pagar 3.000 y cerrar todo. Dijo que se olvidaba de los intereses. Ni abogados, ni vecinos, ni problemas. Le respondí que no iba a comprar silencio. Dijo que era una oportunidad. Le respondí que no, que era otra trampa. Su cara se endureció. Dijo que mi hijo no era inocente. Le respondí que nunca dije que lo fuera, pero él tampoco. Cerré la puerta. Al otro lado, lo escuché murmurar algo. No importaba, ya no tenía el control. Los días siguientes se movieron rápido. Mariana presentó una queja formal y nos orientó para hacer una denuncia por amenazas y acoso, aportando los mensajes y la grabación de la visita. También preparó una propuesta de liquidación de la deuda real, el monto original menos pagos comprobables, sin intereses abusivos ni cargos inventados, con pago por transferencia y recibo formal. Víctor no aceptó al principio. Intentó presionar por otros lados. Le escribió a Lucas desde un número nuevo. Le dijo que yo lo estaba haciendo quedar como niño. Lucas me mostró el mensaje. No lo escondió. Eso ya era cambio. Me preguntó si respondía. Le dije que no. Llegó otro mensaje. Cuando esto se sepa, no vas a poder mirar a nadie. Lucas respiró hondo. Me dijo que antes eso lo habría destruido. Le pregunté ¿y ahora? Respondió que le daba vergüenza, pero ya no quería obedecer por vergüenza. No dije nada durante unos segundos. Luego asentí. Le dije que eso era crecer. No crecer sin errores. Crecer cuando dejas de permitir que un error te gobierne. Mientras tanto, hablé con Sergio y Marta, los vecinos que me habían contado casos parecidos. No los presioné. No les pedí que se expusieran si no querían. Solo les dije que estábamos presentando pruebas y que, si tenían documentos, podían guardarlos o hablar con Mariana. Sergio fue el primero en animarse. Su hermana tenía mensajes de Víctor al sobrino. Eran casi idénticos. Tu familia se va a enterar. Cada día sube. No me hagas quedar mal. La palabra de un hombre se paga. Marta encontró transferencias y audios. En uno, Víctor le decía a su hijo que, si su madre no pagaba, iría a su trabajo y hablaría delante de su jefe. Otra familia también apareció después. Un chico que vivía a 2 calles había vendido su moto para pagar una deuda que empezó en $500 y terminó en casi 2.000. No quería hablar al principio. Su padre sí. El patrón era claro. Víctor no prestaba grandes cantidades a adultos informados. Prestaba cantidades medianas a jóvenes asustados. Suficientemente grandes para que necesitaran ayuda. Suficientemente pequeñas para que la vergüenza pareciera más fácil que denunciar. Luego inflaba la deuda. Luego amenazaba con contar. Luego aparecía ante los padres como el vecino decepcionado que solo quería recuperar lo suyo. Era un negocio construido sobre miedo. Decidimos no hacer un escándalo público sin asesoría. Mariana fue clara. No lo convertiríamos en linchamiento vecinal. Documentos, denuncias, testimonios y comunicación formal. La exposición debía ser controlada. Así lo hicimos. Pero el barrio empezó a enterarse igual. No porque yo publicara nada. Porque Víctor, desesperado por controlar la narrativa, empezó a decir que yo lo estaba difamando para no pagar la deuda de mi hijo. Eso hizo que algunos vinieran a preguntarme. Y yo no respondí con gritos. Respondí con una frase. Mi hijo recibió dinero y va a pagar lo que corresponde. Víctor intentó cobrar intereses abusivos y amenazó con exponerlo. Si quiere, le muestro los mensajes. La mayoría no quiso verlos. No porque no les importara, porque ya entendían. Los abusivos dependen de que todos solo escuchen rumores. Cuando alguien ofrece pruebas, el rumor se vuelve incómodo. Una semana después hubo una reunión de la asociación de vecinos por otro tema. Víctor fue. Yo también. No iba a hablar del asunto, pero él decidió hacerlo. Cuando terminó la parte formal, Víctor se levantó. Dijo que quería decir algo, que últimamente se estaban diciendo cosas de él, que él siempre había ayudado a la gente del barrio, pero que parecía que ahora ayudar estaba mal, que algunos jóvenes pedían dinero, no pagaban, y luego los padres querían pintar al que prestaba como delincuente. Todos miraron hacia mí. Lucas no estaba. Yo no quería exponerlo allí. Me levanté despacio. Le dije que, ya que lo mencionaba, habláramos con precisión. Víctor sonrió con arrogancia. Dijo que sí, que hablaría.
pagáramos. Le dije que mi hijo pidió dinero y que eso fue un error. Lo reconocía, pero Víctor no solo prestó. Puso intereses abusivos, cargos inventados y amenazas por escrito. También intentó responsabilizar a familiares que no firmaron. Víctor soltó una risa. Dijo que eran palabras. Saqué una copia del contrato. No la repartí, solo la levanté. Le respondí que eran papeles. La sala quedó en silencio. Víctor dio un paso hacia mí. Dijo que yo no tenía derecho a mostrar documentos privados. Le respondí que no estaba mostrando datos personales. Estaba respondiendo a una acusación pública que él acababa de hacer. El presidente de la asociación intervino y pidió orden. Yo miré a todos. Dije que no había llevado eso para hacer espectáculo, pero que, si alguien tenía un hijo, sobrino o nieto que hubiera recibido dinero de Víctor con condiciones parecidas, guardara mensajes y buscara asesoría. Les dije que no pagaran miedo en efectivo. Víctor se puso rojo. Dijo que estaba dañando su nombre. Le respondí que no, que estaba nombrando sus métodos. No dije más. Me senté. Esa noche recibí 3 mensajes de vecinos. Uno solo decía si podíamos hablar. Otro decía que a su primo le había pasado algo. El tercero decía gracias. La imagen de Víctor empezó a caer. No de golpe, pero cayó. Ya no era el hombre que cargaba bolsas por bondad. Era el hombre que cargaba bolsas para parecer seguro antes de ofrecer préstamos con colmillos. La presión legal también empezó a surtir efecto. Víctor recibió notificación. Las autoridades tomaron la denuncia por amenazas. La parte civil siguió su curso. No voy a exagerar diciendo que lo esposaron en medio de la calle o que al día siguiente perdió todo. La vida real no funciona así. Pero sí pasó algo importante. Le ordenaron cesar comunicaciones intimidatorias. La reclamación de intereses quedó cuestionada formalmente. Otras familias empezaron a presentar pruebas. Su contrato dejó de asustar como antes. Víctor intentó negociar conmigo una última vez. Me esperó afuera de mi trabajo. Eso fue un error, porque había cámaras. Se acercó y dijo que habláramos como hombres. Le respondí que no. Pidió 5 minutos. Le dije que no. Entonces dijo que le pagara la cantidad original y cerrábamos. Le respondí que eso ya estaba propuesto por vía formal. Dijo que sin abogados. Le respondí que no. Preguntó si quería arruinarlo. Me detuve. Le dije que no, que él se arruinó cuando convirtió préstamos en amenazas. Dijo que solo quería que le pagaran. Le respondí que no, que quería que la vergüenza pagara intereses. Se quedó callado. Mi hijo va a devolver lo que realmente debe, le dije. Pero usted no volverá a tocar a mi familia con miedo. Entonces volvió a decir la frase, casi escupiéndola. La familia responde por la familia. Lo miré. Le respondí que sí, y que por eso respondí, no pagando su abuso, sino defendiendo a mi hijo de él. Esa fue la última vez que intentó hablarme directamente. La resolución tomó meses. La deuda real se calculó con asesoría. 1.800 originales menos pagos comprobados. Algunos pagos en efectivo no pudimos demostrar por completo, y esa fue una lección dura para Lucas. Aún así, la cantidad final fue una fracción de lo que Víctor exigía. Se pagó mediante transferencia, con recibo, en un acuerdo donde quedaba claro que no se reconocían intereses abusivos ni cargos adicionales. Lucas no salió libre de consecuencias. Yo adelanté parte para cerrar el asunto, pero firmamos entre él y yo un plan de devolución. No con intereses, con responsabilidad. Vendió su consola, tomó horas extra, dejó gastos innecesarios. Se sentó conmigo cada domingo a revisar cuentas. Cerró la tarjeta que estaba usando mal. Fue a asesoría financiera para jóvenes en una organización local. Y, lo más difícil para él, habló con Mateo, el amigo del coche, y le contó toda la verdad. Le pidió perdón por haber metido el problema en algo más oscuro. Mateo también admitió que debieron hablar con adultos desde el principio. No fue una escena perfecta, fue incómoda, pero necesaria. Una noche, meses después, Lucas me dijo que pensó que ser adulto era resolver solo. Estábamos en la cocina, revisando su plan de pagos. Le dije que no, que ser adulto era saber cuando un problema ya era demasiado grande para esconderlo. Me dijo que le daba miedo decepcionarme. Le respondí que me decepcionó que ocultara, pero que lo que más me habría dolido era que siguiera pagando miedo hasta romperse. Se quedó callado. Me preguntó si todavía confiaba en él. Esa pregunta me dolió. Le dije que confiaba en que estaba aprendiendo, que la confianza completa volvía con hechos, no con una conversación. Asintió, dijo que estaba bien, y empezó a demostrarlo. No de un día para otro, pero con constancia. Pagó cada cuota que acordamos. Me mostró sus movimientos bancarios sin que se lo pidiera durante los primeros meses. Me avisó cuando tuvo un gasto inesperado. Pidió ayuda antes de firmar un contrato de teléfono que no entendía. Eso fue más importante que cualquier disculpa. Víctor, en cambio, perdió algo que no recuperó, la máscara. Seguía viviendo en el barrio, pero ya no era recibido igual. Las madres ya no dejaban que los muchachos se quedaran hablando con él a solas. Los padres preguntaban más. La asociación de vecinos envió una comunicación general advirtiendo sobre préstamos informales, intereses abusivos y necesidad de denunciar amenazas. No lo nombraron directamente, pero todos sabían. Algunas familias llegaron a acuerdos para recuperar intereses cobrados indebidamente. Otras no quisieron seguir. Lo entendí. La vergüenza deja marcas. No todos tienen energía para pelear, pero el silencio se rompió. Eso ya era una victoria.
Un día lo vi en la tienda del barrio. Antes habría saludado con su sonrisa amplia. Ese día bajó la mirada. No sentí placer, no sentí lástima. Solo pensé que algunos hombres construyen poder sobre la idea de que nadie se atreverá a decir en voz alta lo que hacen en privado. Y cuando alguien lo dice, se vuelven pequeños. La última conversación sobre el tema con Lucas ocurrió casi un año después. Había terminado de pagarme lo que le correspondía. No fue una fortuna, pero para él representó sacrificio real. Me entregó la última transferencia y dijo que estaba listo. Le respondí que sí, que estaba listo. Se quedó de pie. Me dio las gracias por no pagar todo y hacer como si nada. Eso me sorprendió. Le pregunté por qué decía eso. Me dijo que al principio quería que yo lo arreglara, que pagara y que nadie hablara más. Pero que, si yo hubiera hecho eso, él habría aprendido que esconder los problemas funcionaba si alguien lo rescataba. Lo miré. Ya no era el muchacho pálido detrás de mí mientras Víctor exigía dinero. Seguía siendo joven. Seguía cometiendo errores. Pero había algo distinto en su forma de sostener la mirada. Le dije que lo protegí de Víctor, no de las consecuencias. Respondió que lo sabía. Le dije que eso iba a seguir siendo así. Sonrió apenas. Dijo que estaba bien. A veces proteger a un hijo adulto es una línea difícil. Si lo cubres demasiado, lo debilitas. Si lo sueltas por completo, lo entregas a gente que sabe convertir errores en cadenas. Ese año aprendí que la protección real no es pagar rápido para que nadie se entere. La protección real es sacar el problema a la luz, separar culpa de abuso y obligar a cada quien a cargar lo que le corresponde. Lucas cargó su error, Víctor cargó su abuso, y yo cargué mi parte. Haber esperado demasiado para preguntar qué le pasaba a mi hijo cuando veía que algo lo estaba apagando. No me culpo por lo que hizo Víctor, pero sí aprendí. Ahora, cuando Lucas está raro, pregunto 2 veces. Y él, cuando siente vergüenza, tarda menos en hablar. Eso no hace perfecta nuestra relación, la hace más honesta. Víctor llegó a mi puerta diciendo que la familia responde por la familia. Tenía razón, pero no como él quería. Respondí por mi hijo quitándole el miedo de encima y poniendo la verdad donde él quería silencio. Mi hijo pidió dinero por vergüenza. El vecino prestó dinero por control. La deuda se pagó. El abuso, no.